el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voces de Esperanza. Bienvenidos una vez más a su programa Voces de Esperanza. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, que nació en Yucatán, en Mérida, en México, y desde el 21 de septiembre de 2013 es el secretario para los seminarios de la Congregación del Clero de la Santa Sede. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de poder comunicarme con tantos amigos y amigas de Venezuela. Monseñor, sabemos que su visita en Venezuela está llena de muchas particularidades y sobre todo, agradecemos que esté aquí con nosotros para compartir las experiencias. Sin embargo, quisiera que nos pudiera compartir en este momento cómo ha sido esta experiencia de trabajo como secretario de los seminarios para la Congregación del Clero, puesto que es un trabajo bastante arduo, tiene que recorrer muchos países, visitar las distintas realidades y sobre todo ir animando lo que son el trabajo de formación en las distintas casas, en los distintos seminarios. ¿Cómo es este trabajo? Es un trabajo muy hermoso, yo llamaría de familia, de comunión, porque en la Congregación del Clero, tanto el cardenal Beniamino Estela, un servidor, un arzobispo francés que se llama Joël Mercier, y un grupo de sacerdotes de todo el mundo, tratamos, como servidor de la Iglesia Universal y del Papa, de animar todo lo que se refiere a pastoral vocacional, a formación inicial, es decir, seminarios y la formación permanente del clero. Y estamos en contacto concreto, directo, con las conferencias episcopales de todos los países, con hermanos obispos de todos los países y también con rectores, con formadores, con sacerdotes y seminaristas. Es un ambiente maravilloso porque en esta como cultura de encuentro, como el Papa Francisco le llaman, nos permite encontrarnos personalmente y a través de los obispos con realidades muy concretas de los jóvenes seminaristas y de los sacerdotes de todo el mundo. Justamente usted acaba de mencionar al Papa Francisco, ¿no? Y el Papa ha dado algunos giros importantes en lo que es la renovación de la Iglesia, que exigen un poco lo que el Papa ha determinado y que Aparecida nos recuerda cuando nos habla de la conversión pastoral. ¿Cuál es la perspectiva justamente del Papa Francisco en relación a la formación en los seminarios que usted ha podido conocer de cerca tal vez? Que la palabra formación no es únicamente para los seminaristas y el seminario, sino toda la vida es una formación. De hecho, antes de entrar al seminario, un joven ha recibido formación de la propia familia, de la propia iglesia a través de la parroquia o movimiento, y después tiene un momento muy concreto, muy específico, como de discernimiento vocacional en lo que llamamos pastoral vocacional. Esto es importante porque vemos al Papa Francisco que impulsa todos los apostolados hacia la familia, hacia los jóvenes, hacia la pastoral vocacional, porque es la formación previa que se recibe antes del seminario. Por supuesto, también está el elemento de la catequesis. Y cuando un joven tiene esa inquietud vocacional, el seminario es el lugar mejor para que con formadores, con padres espirituales, con una comunidad de hermanos seminaristas que tienen la misma inquietud, vaya descubriendo dónde Dios le llama. El Papa Francisco nos pide que todos los que somos bautizados seamos discípulos de Jesús y misioneros de Jesús. Y un joven que ha aprendido a ser discípulo de Cristo y misionero de Cristo puede ser llamado por el propio Jesús a entregar toda su vida en el ministerio sacerdotal. Y qué hermoso es descubrir que en Venezuela, hoy, de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, Dios está regalando semillas vocacionales. Y qué hermoso es ver cómo tenemos sacerdotes, obispos que impulsan, que ayudan a los jóvenes y a los adolescentes a descubrir esas semillas. Y la Iglesia trata de ofrecer todo lo que se refiere a educación, formación, para que crezca esa semilla. Y el joven decida servir como sacerdote. Es una manera de servicio,
porque hay otras maneras de servicio. Pero cuando el joven en el corazón tiene esa semilla y se le da oportunidad de desarrollarla, da muchos, pero muchos frutos. Precisamente hablando de Venezuela, que vive una situación muy particular, usted ha expresado en estos encuentros que se han realizado hasta el momento que ha tenido, que es una bendición poder ser testigo de la obra del reino aquí en Venezuela, al poder escuchar a los sacerdotes y a los seminaristas en Venezuela, y ¿qué le ha impresionado de esta experiencia, sobre todo de poder vivir de primera mano la realidad del venezolano y sobre todo de este camino de formación tanto de los seminaristas como de los sacerdotes? Me ha tocado experimentar y vivir directamente, conociendo a tantos seminaristas aquí en Venezuela, sacerdotes aquí en Venezuela, obispos venezolanos aquí en Venezuela, que el reino de Dios está creciendo. ¿Por qué? Porque son jóvenes seminaristas, sacerdotes de todas las edades y obispos decididos a hacer presencia de Dios en las situaciones actuales. Cualquier joven, cualquier sacerdote y hasta los mismos obispos tenían otras posibilidades que tal vez sean mucho más cómodas, humanamente comprensibles y justificables. Pero es hermoso darse cuenta que tenemos seminaristas, sacerdotes y obispos que desde dentro, desde el corazón, saben, conocen que vale la pena dar su vida y pasar una serie de sacrificios, una serie de incomodidades, pero alegres, porque están dando su vida para que el reino de Dios, los valores del Evangelio se vivan en Venezuela hoy. Estos seminaristas, estos sacerdotes y nuestros obispos venezolanos son muy venezolanos, 100% venezolanos. Yo les he dicho, son los venezolanos más venezolanos, porque en Venezuela, desde su vocación, son los mejores ciudadanos, son los mejores cristianos, porque dan su vida, sus potencialidades, sus dones, su vida por nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela. Por eso, cuando uno viene a Venezuela se da cuenta que hay vida, hay juventud, hay sacerdocio, hay vida consagrada, hay fieles laicos que han decidido libremente vivir, desarrollar y entregarse totalmente a Dios en Venezuela, para el pueblo de Venezuela. Y podemos decir, hay presente, vivo, y va a haber un mejor futuro. Amén, que esperemos que así sea. Y justamente hablando de ese futuro, los tiempos van cambiando muchas veces y con ello inclusive la formación. Si uno hace un poco de comparación de hace 30 años atrás tal vez, con los de ahora, la formación tiene cambios para mejor, por supuesto, y que implica exigencias nuevas. Incluso en la manera ahora de nombrar las etapas. Antes se hablaba de filosofía y teología, ahora se habla de unas nuevas etapas de formación. ¿Cuál es la esencia justamente de esta nueva ratio fundamentalis que se nos presenta y sobre la cual se están trabajando? La esencia es la que tú acabas de mencionar, responder a las necesidades de hoy y de mañana. Que el sacerdocio de Jesucristo sea para esta generación y la siguiente generación. Esto significa que el pueblo de Dios y todos nosotros necesitamos sacerdotes que sean formados integralmente. Decimos, la gente reza por tener santos y sanos sacerdotes, generosos sacerdotes. Y esto significa en formación que tengamos seres humanos, muy cercanos al pueblo de Dios y al mismo tiempo muy cercanos a Jesucristo, muy espirituales, hombres de Dios y hombres de su pueblo, nacidos de su pueblo, que se entregan al pueblo de Venezuela. Y al mismo tiempo tengan una capacidad intelectual que puedan comunicar la verdad y puedan dialogar, puedan platicar, puedan atraer a otros, ¿sí? Y al mismo tiempo que tengan esa capacidad de entrega de un buen pastor. ¿Qué es un buen pastor? Es el que da la vida por otros. Un buen sacerdote es una persona que se dedica a hacer el bien. Así en un evangelio aparece, así se sintetiza la vida de Jesús, un hombre que pasó haciendo el bien. Y hoy queremos hombres muy nuestros, muy venezolanos, que en Venezuela hagan el bien y multipliquen el bien que Dios ha regalado y colocado en el corazón de muchos venezolanos, pero que necesita un alma, un espíritu, una presencia de animación
para que cada uno desarrolle lo positivo de que tiene de uno mismo y al mismo tiempo limite, corte y acabe con aquello que es negativo. Justamente usted habla de esa cercanía a Jesús, y algo que me llamó mucho la atención escuchándolo durante estos días. Usted habla de la corresponsabilidad fraternal, que es el primer hábito que se desarrolla en la formación sacerdotal. ¿Cómo se lleva este proceso? ¿Cuál debería ser de repente lo que nos permita a nosotros ponerlo en práctica desde el inicio de la formación, inclusive hasta nuestros últimos días? La experiencia de un cristiano y de un seminarista y de un sacerdote es que hemos sido amados primero, hemos recibido mucho antes que nosotros demos. Y esto de manera existencial. Por ejemplo, nosotros desde que fuimos bebés recibimos de otros, de nuestra familia, de Dios. Nosotros solos nunca hubiéramos sobrevivido. Una vida no se da a sí misma. Pero eso que nos sucede de bebés, que nos alimentan, que nos cuidan, que nos dan todo para crecer, eso mismo que tenemos desde bebés lo recibimos toda la vida. Toda la vida tenemos a personas que se están preocupando por nuestra educación, nuestra salud, que son amigos, que son hermanos, que es nuestra familia, que es la iglesia, un buen sacerdote. Y esa experiencia de amor que he recibido mucho es lo que me permite a mí darme a los demás. Porque he recibido y sigo recibiendo. Entonces es una respuesta al amor de Dios concretizado al amor que he recibido de personas concretas. Entonces, como reciprocidad, es lógico, es natural que yo quiera agradecerle a Dios. Pero ¿cómo le voy a agradecer a Dios? Haciendo el bien a mis hermanos. Si yo sé como el multiplicador de la presencia de Dios, de la bondad de Dios y del amor. Y esto lo podemos hacer todos. Todos los días, especialmente en Venezuela, en estas circunstancias, cuánto necesitamos ver a venezolanos católicos que en la calle, en el trabajo, en su familia, tengan una sonrisa, tengan esperanza, hablen positivamente, nos unamos para hacer cosas buenas, nos ayudemos porque todos estamos sufriendo algunas circunstancias, pues vamos a ayudarnos para que nuestros hermanos sufran menos. Y a veces nosotros no podemos cambiar ciertas realidades inmediatamente, pero que sepan que oramos por ellos, que los escuchamos, que los abrazamos, que sufrimos y que nos reímos y nos alegramos con ellos, que no están solos. Esta es la grandeza del amor de Dios, no estamos solos. Y es el poder que tenemos los que somos amados por Dios. Podemos amar estando presentes. Por eso, en mi experiencia de estos días en Venezuela, he dicho, hay reino de Dios, hay presencia de Dios, porque veo jóvenes seminaristas, sacerdotes, obispos, que son presencia de Dios, de la Iglesia en Venezuela. Están en Venezuela, se quedarán en Venezuela, permanecerán en Venezuela y harán su vida por Venezuela. Tener la oportunidad de hablar con el Papa Francisco en algún instante, ¿qué le diría sobre esta experiencia que se lleva específicamente? Primero que todo lo que el Papa, porque el Papa ha dirigido muchísimos mensajes de corazón personales al pueblo de Venezuela que están dando fruto. Que sus palabras, que sus oraciones, que la oración del Papa, el cariño del Papa, el corazón del Papa está dando muchos frutos en Venezuela. Puedo testificar esto. Y otra realidad, que lo que los buenos católicos están haciendo en Venezuela es un gran aporte de enseñanza a la Iglesia Universal. Porque nos damos cuenta que Venezuela está aportando a la Iglesia Universal qué significa ser fiel a Jesucristo, a la Iglesia, al Papa. Y qué es ser una familia, que es la Iglesia, de ayuda mutua, de comprensión y también de caminar juntos en situaciones que a veces no son fáciles. Eso me gustaría, pienso decirle al Papa Francisco, que se le ama, se le quiere en Venezuela, y que la oración del Papa, y cuando hablo del Papa, él es el que guía, porque muchos con el Papa oramos por Venezuela, y muchos con el Papa trabajamos y hacemos todo lo que está de nuestra parte para favorecer
el reino de Dios y a la Iglesia de Venezuela. Y por supuesto nosotros muy agradecidos por estas palabras, Monseñor, y que exprese todo este cariño y esta solidaridad con el Papa Francisco, y que rezamos muchísimo por él también, sí, que es sumamente importante. Ya para terminar, Monseñor, dejamos la ventana abierta de nuestras cámaras, de nuestro programa Voces de Esperanza de la Conferencia Episcopal Venezolana, para que dirija un mensaje de esperanza justamente al pueblo venezolano, que aunque la situación es difícil, usted acaba de mencionar, siempre debemos ser portadores de buenas noticias, de esperanza para los demás, a pesar de las dificultades que podamos tener. Voy a repetir las palabras del Papa Francisco: que nadie les robe la esperanza. Que sean libres para vivir en la esperanza, libres para amar, libres para tomar decisiones a favor de Venezuela y muy libres para creer, porque no hay desierto que no se acabe. Las experiencias de la historia de Venezuela y también las experiencias personales y familiares demuestran que se puede ir adelante. Han también vivido otras situaciones personales y familiares y nacionales nada fáciles en el pasado, pero Venezuela es grande, es muy grande, porque tienen las semillas del reino, tienen la presencia de Dios y tienen el amor de Nuestra Señora de Coromocho. A mí me fascina, me encanta, me emociona escuchar a los venezolanos cantando el cántico, el himno a Nuestra Señora de Coromocho, porque sintetiza ahí el amor de la madre que une a sus hijos y nos hace fuertes, fuertemente venezolanos y fuertemente católicos. Amén. Bueno, agradecemos a Monseñor Jorge Carlos Patrón Bon, secretario para los seminarios de la Congregación de la Santa Sede. Muchísimas gracias, Era, por compartir estos minutos con nosotros aquí en el programa Voces de Esperanza, y esperamos por supuesto volver a entrevistar, no sabemos si aquí o en otro lugar, pero gracias una vez más por su visita, por acompañarnos, por su oración, y de igual manera expresar esto al Papa Francisco de que estamos orando muchísimo por él. Y gracias a ti y a todos tus colaboradores, muchos de los que no ven, pero saben, da un gusto ver un equipo que sabe comunicar esperanza. Gracias de verdad. Y nosotros seguimos trabajando para todos ustedes a través de Voces de Esperanza, y será hasta otra próxima oportunidad aquí por su canal SEC TV. Hasta la próxima. Voces de Esperanza.